cordial bienvenida a su programa Médico Avances en Salud. Como siempre, es una verdadera bendición poder compartir con ustedes cada día, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional Canal 10. Hoy hablaremos acerca de un tema esencial para todas las mujeres de diferentes edades. No hay una edad límite porque hoy en día hemos visto hasta adolescentes y una que otra niña en edades avanzadas, donde vemos que presentan varices o enfermedad venosa, aunque el tema del día de hoy es enfermedad venosa crónica. Entonces, para hablar de este tema nos acompaña un verdadero experto en el área. El doctor Yasser Rizo es especialista en cirugía vascular y endovascular, también es angiólogo y él está debidamente entrenado y capacitado para tratar a pacientes y ya nos va a comentar de qué se trata esta subespecialidad. Además, él es cirujano general y para nosotros es un gusto poder compartir con una eminencia como él. A pesar de ser un médico tan joven, lo recuerdo porque cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Médicas siempre sacaba muy buenas notas y pasaba estudiando y realizando investigaciones médicas, científicas para poderlas compartir con el gremio médico y también poder crecer en el área médica y en sus subespecialidades. Así que ustedes pueden tener la libertad de poder escribirle a él a través de sus redes sociales. Él ya les va a comentar a cuáles y a los números de teléfono que están en sus pantallas. Ustedes lo pueden contactar. Está con nosotros el doctor Yasser Rizo. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Ileana. Gracias por tu invitación y pues qué gusto estar contigo y con tu audiencia para poder pues, platicar de temas importantes como son la enfermedad venosa crónica, ¿no? Pues la enfermedad venosa crónica es la enfermedad vascular más frecuente y recientemente se han hecho algunos estudios poblacionales bastante extensos, por ejemplo el estudio de Bain Consult Program, donde se estimaron alrededor de 91,000 pacientes. Estos pacientes fueron catalogados de acuerdo a sexo, de acuerdo a su edad y encontraron que actualmente a nivel mundial, incluyendo Europa, América Latina, Asia, más o menos estamos hablando de una enfermedad que prevalece en un 63,9%, donde las mujeres son las más afectadas. Por supuesto, hay un número importante de hombres que usualmente pues, no van a consulta por aquello de que esta es una enfermedad de damas, ¿no? Por tanto, pues los invitamos a que tomen conciencia de la enfermedad. Es una enfermedad bastante frecuente que afecta la calidad de vida y tiene un tratamiento muy fácil y si se hace de forma expedita, por supuesto que el paciente o la paciente se va a sentir mucho mejor. Antes de avanzar, doctor, con respecto a este tema, me gustaría que usted le comentara a todos los televidentes de qué se trata su especialidad. Muy bien. Bueno, angiología y cirugía vascular y endovascular es una subespecialidad bastante reciente, tendrá algunos 30 años de existir. La angiología estudia los vasos linfáticos, las venas y las arterias como tales y todas las enfermedades que se relacionan con ello. Y tenemos un entrenamiento de cirugía vascular donde ahora se ha agregado la parte mínimamente invasiva, que es la parte endovascular. Por supuesto, nosotros tratamos todo lo que no es corazón. Todas las arterias principales, la aorta torácica, abdominal, las venas de mayor calibre y, por supuesto, el área periférica, que es nuestro fuerte. Doctor, en el caso de las pacientes que tienen una enfermedad venosa, usted ya nos comentó lo frecuente que es. Háblenos un poco acerca de la edad. Yo más o menos hice una breve introducción, pero usted es el experto en esta área. ¿Cuál es el rango de edad aproximado de los pacientes que usted recibe, tanto en su experiencia clínica como en lo que usted ha estudiado en la literatura? Claro que sí. La enfermedad, la verdad, oscila en unos porcentajes bastante pequeños a bastante altos, por así decirlo, de acuerdo a las edades. La enfermedad se puede caracterizar por ser primaria o secundaria. Esto quiere decir que puede tener un origen genético o puede ser causada por otras patologías. Puede padecerla cualquiera. Hay algunas entidades que se presentan de forma temprana, pero lo que se ha visto es que después de los 50 años prácticamente el 40% a 50% de la población va a padecer enfermedad venosa. Muchas pacientes se preguntan que por qué tienen varices o tienen esta enfermedad si sus familiares no han tenido definitivamente la misma.
Por tanto, la enfermedad venosa crónica predomina más allá de los 70 años. Prácticamente todas estas pacientes pues tienen en su origen una carga genética para ello. Si vemos, hay que recordar que la anatomía de la vena es totalmente distinta a la arteria, y esto hay que hacer esta aclaración porque muchos piensan que la arteria es igual que una vena. La vena tiene las mismas capas, sin embargo, estas tienen menos capa muscular, y esta capa muscular tan delgada es la que puede alterarse cuando se encuentra la enfermedad venosa, y especialmente cuando las válvulas comienzan a fallar. Nosotros tenemos muchas válvulas, prácticamente unas de 58 a unas 72 válvulas en cada uno de nuestros miembros, y estas válvulas, cuando se ven afectadas, que funcionan como una compuerta, impidiendo de que haya un reflujo de sangre hacia las partes más distales de la pierna, permiten que se mantenga este flujo de forma ascendente de los pies hacia el corazón y evitando dicho reflujo. Ahora bien, este reflujo es el causal de que la vena se vuelva tortuosa, grande, dilatada, y por tanto se vaya afectando. Si vemos en esta imagen, vemos que contamos con 3 sistemas venosos: un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo y uno que comunica a ambos, que se llama sistema comunicante o perforante. Por tanto, la enfermedad puede tener 3 orígenes, ya sea en cualquiera de ellos. Lo más frecuente es que sea el superficial el que se afecta, y como le mencionaba, se afecta más, en su mayoría por una carga genética que trae el paciente. Ahora bien, el predominio de que sea más en las mujeres es porque usualmente, pues ustedes, porque tienen una carga hormonal diferente a nosotros, ¿verdad? También pasan por un sinnúmero de situaciones que van a pues poner las condiciones óptimas para que aparezca la enfermedad, que son los factores de riesgos de los cuales pues vamos a platicar. Especialmente decíamos que es el género uno de los principales, el número de embarazo. Aquella mujer que ha tenido más de 3 embarazos se vuelve más frecuente la enfermedad en ella. Por supuesto, el tipo de actividad que realice, el tipo de oficio, ya sea estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada, también perjudica la circulación venosa en los miembros inferiores. Doctor, ¿le podría explicar por favor a los televidentes cuál es la diferencia entre una enfermedad venosa aguda y una crónica? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ella se vuelva crónica? Ok, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que la enfermedad venosa crónica se cataloga normalmente en 6 grados. Como tal no es aguda, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay una diferenciación entre enfermedad venosa crónica y la insuficiencia venosa. La mayor parte la conocemos como insuficiencia venosa, pero en realidad el término se refiere a cuando ya hay cambios tróficos. ¿Qué es cambios tróficos? Cambios ya permanentes en la piel. Llámense esto, que se oscurece la piel, se pone negra, se forman úlceras, cambia el tono de la piel, que se vuelve más gruesa, y por tanto a eso es lo que nos referimos con insuficiencia venosa. Le comentaba los factores de riesgo. A mayor edad pues es mayor el riesgo, las mujeres lo padecen más, sin quitar el hecho de que los hombres también tienen una alta prevalencia. La raza, por supuesto, las mujeres y hombres de raza blanca lo van a padecer más, y después en segundo número están los hispanos. El número de embarazo les mencionaba, más de 3 embarazos aumenta las posibilidades de padecer la enfermedad, la carga genética y el sedentarismo. Sí, y todos estos factores de riesgo que son muy importantes, donde todas las mujeres en algún momento de nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué las varices? Si aparentemente me he cuidado en el peso o hemos realizado actividad física, y aún así, bueno, se presentan las varices. Y muchas pacientes preguntan, y me imagino que hoy lo van a enviar a través del 9230, ¿todas las mujeres vamos a tener varices o no necesariamente? Después de la pausa comercial usted lo sabrá, así que no nos cambie.
estamos hablando acerca de la enfermedad venosa crónica. Sus comentarios, sus consultas son bienvenidas a través del 9230 y estamos con el doctor Yasser Rizo, especialista en cirugía vascular y endovascular, angiólogo, para aclarar todas sus dudas. Estábamos hablando anteriormente acerca de los factores de riesgo que son muy importantes y determinantes, y dejamos planteada una consulta para el doctor antes de la pausa comercial relacionada con si las pacientes, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar varices o no necesariamente. Doctor Rizo. Sí, Eliana, esa pregunta es muy frecuente que la hagan, y la verdad es que de 3 de cada 4 mujeres van a padecer de enfermedad venosa. Muchas de ellas, aunque no tengan carga genética, si todos los factores se presentan, como ven, la mayoría se están expuestas a ellos. Si estos factores se presentan, por supuesto que lo van a padecer. Hablamos de la clasificación. Es una clasificación que se basa en la clínica, la etiología, la anatomía y la fisiopatología de la enfermedad. Como ven, son 6 grados, van de C0 a C6. En C0 es aquella paciente que no tiene ni una tan sola varice, arañita o como ustedes quieren llamarle, pero tiene todos los síntomas, de los cuales vamos a hablar posteriormente, especialmente el dolor y la pesadez. La clasificación C1, ya en este momento ya se encuentran las telangiectasias, que son las arañitas, y las vénulas, que son unas venitas un poco más grandes, y la única diferencia entre una y otra es el diámetro. Las telangiectasias miden menos de 1 milímetro y las vénulas miden menos de 3 milímetros. Ya en el estadio 2 hablamos de ya las venas varicosas como tal. En el 3, todo lo anterior agregado a un aumento de volumen de la pierna, lo que la gente llama inflamación, o que nosotros en términos médicos conocemos como edema. A partir de C4 es cuando ya hablamos de una insuficiencia venosa, donde hay cambios permanentes a la piel. Esa coloración oscura de la piel se vuelve dura, acartonada, y que por supuesto no hidrata adecuadamente. C5 es una úlcera que ya se sanó, pero C6 es aquella paciente que tiene una úlcera activa. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, usualmente lo que consultan las pacientes es por dolor, un dolor de tipo ardoroso, a veces mal localizado, porque en la fisiopatología de la enfermedad los nervios, las fibras C, que son los nervios que van junto a la vena, estos se irritan, pero como no localizan el dolor de forma específica, es decir, no es que la paciente le va a decir, me duele en este punto en especial. Usualmente ellas lo localizan de forma generalizada. Como dije, hay ardor, puede haber comezón o picazón. El otro síntoma que prevalece es la pesadez de las piernas, especialmente al final del día. Amanecen muy bien, están tranquilas, pero una vez que va avanzando en las horas de trabajo, por supuesto que la pesadez se hace más presente. Calambres pueden haber, y a veces pueden ser severos, inclusive a una tasa de 1 por día o más. Las parestesias, que es lo que llamamos hormigueos, también son otros de los síntomas frecuentes que presentan las pacientes. Por supuesto, la fatiga muscular, el edema e inflamación. Usualmente lo que se quejan es que el zapato no les queda, o el zapato se les queda marcado, o los calcetines se quedan marcados. Y por supuesto los cambios en la coloración y en la temperatura de las piernas. Al inicio del programa, doctor, usted nos hablaba acerca de la enfermedad insuficiencia arterial y insuficiencia venosa. ¿Podrían coexistir ambas? Por supuesto, existe lo que se llama enfermedad vascular mixta, y la enfermedad vascular mixta, que no es nada despreciable. Estamos hablando que un 25 a 30% de los pacientes que tienen enfermedad arterial, o en este caso enfermedad venosa, coexiste con la enfermedad con insuficiencia arterial, ¿verdad? Usted nos estaba hablando acerca de los síntomas en este momento, pero al tener esa enfermedad mixta, ¿cuáles podrían ser las características o los síntomas que el paciente podría presentar? Bueno, usualmente en la clínica vemos pacientes con varices, pero que también encontramos a la hora de la exploración física disminución de sus pulsos. No se palpan sus pulsos, un llenado capilar más lento. El paciente pierde todos los tegumentos. Cuando hablamos de tegumentos nos referimos a las uñas, se van volviendo distróficas, es decir, más gruesas, deformes, van perdiendo los vellos del pie. Y por tanto, estos son algunos de los síntomas que nosotros podríamos identificar con el examen físico para
darnos cuenta que está presente la enfermedad. Pacientes que no mejoran con el tratamiento de la enfermedad venosa. Pacientes que también, sí, que el dolor es muy diferente, porque el paciente con enfermedad arterial periférica resulta que él camina cierta distancia y tiene dolor, y es un dolor como de fatiga muscular, como digamos, alguna vez todo nos ha tocado caminar hacia el banco y vamos muy rápido y por tanto sentimos esa fatiga en nuestras piernas. Ese es el signo clásico de la insuficiencia arterial, que se llama claudicación. En pantalla estamos viendo cómo se realiza el diagnóstico y esto es muy importante. Muchas mujeres, doctor, andan caminando y usted, yo creo que como es el experto, la ve caminando normalmente y habla con ellas y están con un tratamiento de por vida, que es el mismo, el tratamiento vía oral, y muchas pacientes, al hablar con ellas, no muchas han recibido todo este protocolo que usted nos está mostrando a continuación. Tal cual como usted lo menciona, la verdad es un protocolo que se debe llevar. Actualmente no se puede hacer angiología, no se puede hacer cirugía vascular sin tener los estudios de gabinetes. En este caso, la herramienta fundamental, el ultrasonido. No es posible que pues una paciente vaya a una consulta con un cirujano vascular y no le haga un ultrasonido para poder decir si esta paciente está con un grado de reflujo importante que le esté causando la enfermedad como tal. Por tanto, los datos clínicos son muy importantes, de acuerdo, pero nosotros lo confirmamos con el ultrasonido. Prácticamente la herramienta más barata, menos invasiva, de forma muy rápida y que además en manos expertas, ¿verdad?, nos va a dar muchísima información. Existen otras pruebas, pero estas han quedado en desuso debido a que el ultrasonido pues, prácticamente nos permite ver muchas de los cambios que provoca la enfermedad en el paciente. Si vemos ahí, este es un Doppler, que nosotros lo hacemos, por supuesto, en cada una de las evaluaciones, no me dejarán mentir mis pacientes, que vemos en este caso la unión de la safena mayor con la vena femoral, que es el sitio más frecuente donde se produce el reflujo, y en la enfermedad venosa, que es la causa principal como indicación para cirugía. ¿Podría una paciente no tener venas visibles, pero sí tener un reflujo importante y síntomas de una enfermedad venosa crónica? Excelente pregunta. Esas son las pacientes C0. La verdad, el porcentaje de pacientes con enfermedad C0, es decir, no tiene ni una vena, ni un trayecto venoso, pero tiene todos los síntomas, es bastante bajo, menos del 5%, pero muchas de ellas sí presentan cierto grado de reflujo, y es un reflujo segmentario, es decir, la vena no está insuficiente en su totalidad, no está incompetente en su totalidad, sino que hay segmentos que pueden ser suprageniculares, es decir, por arriba de la rodilla, o infrageniculares, por debajo de la rodilla, que pueden estarse afectando, lo cual obliga a darle un seguimiento a estas pacientes con ultrasonidos seriados y poder valorar si este reflujo aumenta, tratarla de una forma temprana para que no llegue a producir los cambios tróficos que todos pues, nos da temor presentarlos, ¿no? En pantalla estamos viendo el tratamiento secuenciado que le da el especialista en cirugía vascular y endovascular al paciente. Cada uno muy importante, porque solamente el paciente espera que le dé el tratamiento vía oral, pero no quiere seguir la alimentación, no quiere hacer ejercicio, no quiere usar las medias, si es que, bueno, está indicado porque habría que ver toda la clasificación anterior que el doctor dio con respecto a las úlceras, los complejos cutáneos vasculares y demás. Sí, por supuesto. Lo que tratamos de hacer con esto es llevar un orden, un protocolo. Es decir, cambiamos los hábitos habituales del paciente, todo su dieta, su ejercicio, mantenerse en forma en la medida de lo posible y el uso de las medias, lo que todas las mujeres detestan. Pues claro, es obvio, a todas pues les gusta lucir sus piernas, pero cuando ya la enfermedad se vuelve presente, pues definitivamente que la compresión es lo que ayuda. ¿Por qué? Decíamos en un inicio que las válvulas se ven afectadas, hay un cierto grado de reflujo, esta sangre que se refluye es la causal de los síntomas. Por tanto, el uso de las medias de compresión es lo más importante. Ahora bien, si esto no funciona y bajo un protocolo de seguimiento avanza la enfermedad, entonces se tendrá que considerar procedimientos más invasivos, quirúrgicos, ¿no? Miramos ahí que las medidas de compresión pues mejoran la sintomatología y el edema, la inflamación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay reflujo hay cierta fuga capilar.
se fuga sangre, se fugan eritrocitos, se fugan leucocitos, se fuga líquido al espacio intersticial, y esto es lo que provoca las molestias en ellas. Se ha estimado de que las medidas de compresión retardan la progresión de la enfermedad, pero como sabemos es un paliativo, no es que la va a curar. Usualmente está indicado en los pacientes de acuerdo al grado de enfermedad, por supuesto va a ser el grado de compresión que nosotros le vamos a brindar. Y todos aquellos pacientes que están con factores de riesgo o que padecen enfermedad deben de usarla, ¿no? La mayor parte, pues las mujeres se les hace un poco más cómodo utilizar las pantimedias, pero a los varones usualmente pues hasta la rodilla, ¿no? Eso precisamente le iba a consultar con respecto a hasta dónde es lo correcto poderlo utilizar. Pacientes que tienen una enfermedad venosa muy importante, hasta en la parte del muslo, pero lo usan hasta la rodilla y a veces hay más compresión y la paciente tiene mucho dolor. Así es, la verdad es que depende todo del reflujo, a qué nivel se encuentra. Si el reflujo está por arriba de rodilla, tendríamos que hacer uso de una media, por supuesto, una pantimedia, ¿no? que son las que usualmente no nos gusta. Ahora, hablando ya de lo que más se platica dentro de este ámbito de la enfermedad venosa, es la escleroterapia. La escleroterapia es el uso de ciertos medicamentos, ya sean detergentes, aceites, entre otros, que lo que van a provocar al inyectarlo dentro de la vena es una irritación de la capa más interna de la vena, lo cual promueve una trombosis, es una trombosis inducida. ¿Para qué? Para que se pueda fibrosar toda la vena, y una vez que esté fibrosada se cierre y no ocurra más el reflujo. Por tanto, desaparecemos las venitas, ¿no? Para realizar una escleroterapia, doctor, lo que estamos viendo en pantalla, ¿es necesario tener un diagnóstico por ultrasonido en las piernas o hay que hacerlo únicamente con una valoración clínica? Bueno, seguramente a usted le ha tocado escuchar a algunas mujeres que dicen, me inyectaron las venas y me volvieron a salir. Eso es lo que sucede cuando ellas se someten a este procedimiento sin alguien que esté certificado. Sí, debe de tener un ultrasonido, porque el porcentaje de pacientes con reflujo segmentarios, como le comenté, es alto. Entonces sí debe de hacerse un ultrasonido, descartar este reflujo. Una vez que se ha descartado el reflujo, definitivamente con toda seguridad la paciente puede someterse al procedimiento y teniendo mejores resultados, por supuesto. Bueno, con esta información y esta importante respuesta nos tenemos que ir nuevamente, pero enseguida volvemos con más de Avances en Salud. No nos cambie. Que muchas pacientes y televidentes están preguntando, bueno, valga la redundancia en este momento, están enviando a través del 9230, es con respecto a que si las varices o la enfermedad venosa crónica tiene cura, doctor Rizo. Bueno, la verdad no, es una enfermedad con la que se nace y con la que se va a morir. Lo único que podemos hacer, Ileana, es tratar de aprender a vivir con ella. Podemos tratar todos los segmentos afectados y podemos quitar todas aquellas venas y varices que están afectadas, pero si la paciente se sigue sometiendo a los factores de riesgo y no hace nada por cambiarlos, definitivamente las venas que estaban bien en aquel momento se pueden convertir patológicas y por tanto en varicosas, ¿verdad? Lo que vemos ahí, Liliana, es una escleroterapia un poco más avanzada. A eso nos referimos usamos el ultrasonido para guiarnos y poder ubicar segmentos de vena que están un poco más profundos y que podemos, por tanto, tratar ya sea con los medicamentos que mencionábamos y que sea más expedito, que sea de mejor manera y para que el paciente, pues, que no se quiera someter a una cirugía abierta, se puede realizar. Por supuesto, yo siempre les comento a mis pacientes que se puede hacer escleroterapia de varices grandes, hasta de 7 milímetros de diámetro. Sin embargo, el porcentaje de éxito es de un 50-55%. Eso quiere decir que pueden haber complicaciones respecto a trombosis parciales, a tromboflebitis,
y lo que más tememos, que no quitemos el reflujo del todo y por tanto pues la enfermedad continúe. Ahí vemos otros ejemplos de pacientes donde hay un pre y post, no se puede pues ver de forma muy clara, pero son pacientes que han tenido buen suceso. Usualmente la otra pregunta que me realizan muy frecuentemente es ¿cuántas veces tenemos que hacer las inyecciones de los segmentos afectados? Yo les comento siempre que yo quisiera darles nada más una sesión. En una sesión usualmente inyectamos todos los trayectos si es en las dos piernas y sí, usualmente van a requerir una segunda. A veces no una tercera, pero sí debe de tener un protocolo, porque antes de poder hacer el procedimiento, yo le exijo a mis pacientes que deben de usar sus medias de compresión de 2 semanas a 1 mes, para que tengan mejores resultados. Si vemos la mayor parte de las pacientes que se someten al procedimiento, llegan a la consulta y ahí nomás las inyectan. Vemos esta paciente de 44 años con buenos resultados, donde vemos que al lado derecho, con una enfermedad venosa, un CEAP C1, y ya después de la esclero, y este fue desde la primera sesión, vemos cómo pues, prácticamente la mayor parte de los trayectos se han desaparecido, ¿no? ¿Cómo influye el aumento de peso, la obesidad, en la aparición de varices o enfermedad venosa? La verdad es un factor muy importante. Sin embargo, la obesidad no es una contraindicación para tratar a una paciente. Yo prefiero tratar a la paciente antes de que me haga una complicación de las que dijimos, ¿no? Los cambios tróficos en la piel. Entonces, no es tampoco una contraindicación para poderse tratar. Lo que sí, la paciente, una vez que va viendo los resultados, eso la estimula a que haga lo adecuado por ella y comienza a cuidarse, a tener medidas de higiene venosa con ella. Vemos esta otra paciente donde tiene pues varices y vemos la que está casi en espinilla, bastante grande, más o menos unos 3-4 milímetros, y realizamos la escleroterapia y después de 2 sesiones estos eran los resultados. Por supuesto esa paciente, si se fija en la otra pierna, pues ocupa un poquito más también, ¿no? Pero sí mejoran, y cuando ellas van viendo, como les comento, los resultados, usualmente llevan a cabo todas las medidas preventivas. ¿Cuáles son los cuidados posteriores que la paciente debe de tener o el paciente después de una escleroterapia? Yo usualmente les indico compresión lo más firme posible con vendas elásticas por lo menos unos 5 a 7 días. Y después de esto el paciente debe continuar con sus medidas de compresión durante 1 mes. La actividad física la puede empezar desde el primer día si es que no tiene grande dolor o molestias, ¿no? Tomar sus medicamentos, los flebotónicos que debe de tener, hidratar bien su piel y llevar en la medida de lo posible su vida lo más normal. Pero sí acordándonos del ejercicio, de la pérdida de peso y por supuesto el uso de las medias, que en este caso tiene que ser de 7 de la mañana a 7 de la noche. Debe de cumplir 12 horas. Hay pacientes que seguramente se levantan a trabajar a las 4 o 5 de la mañana y mientras cumplen sus 12 horas no hay problema. Recientemente ha venido el auge de hacer escleroterapia en las manos. Hay algunas mujeres que no les gusta tener sus venitas en las manos. También se puede realizar, no es del todo recomendado porque quitamos pues, el flujo venoso a la mano, pero con muy buenos resultados, ¿verdad? Indiscutiblemente que la estética es muy importante en algunas mujeres, se puede hacer, no se debe de exagerar. Algunos pues que recomiendan que a pesar de que el sistema profundo regresa el 80% de la sangre, no exagerar en quitar todo es lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de una escleroterapia? Lo principal y lo que está descrito es la alergia a los medicamentos. Usualmente empezamos haciendo como una prueba de PPD, digamos, ¿verdad? O inyectamos una y vemos cuál es la reacción que presenta la paciente. Por lo demás, se ha visto que pacientes con edades muy avanzadas, después de los 80 años, no se recomienda del todo que se hagan escleroterapia porque la fragilidad de la piel
pues puede hacer que suceda esto. Como ven, no es tan infrecuente que me lleguen este tipo de pacientes que han sido inyectados por gente que no tiene certificación para realizar esto, y vemos úlceras. Imagínense usted una señorita de unos 25, 28 años con una úlcera en su pierna, que va a dejar una cicatriz, una marca, va a quedar pues completamente afectada, ¿no? Desde el punto de vista emocional, la presencia de esta úlcera y de esa cicatriz que va a provocar. Vemos ahí unas úlceras provocadas por, como dije, por la escleroterapia, y en la otra vemos algo que se llama matting. El matting es esa coloración oscura que toma el trayecto venoso cuando nosotros la inyectamos. Y a la vez, aparte de que se mancha, aparecen otro rosario, digamos así, o un abanico de telangiectasias alrededor de estos sitios. Además, el medicamento no es inocuo. Si no se usa de forma adecuada y bajo las medidas precisas, puede provocar trombosis o tromboflebitis superficiales que pueden ser muy molestos para el paciente. Hasta las concentraciones tienen. Por supuesto, cada uno de los vasitos, de acuerdo a su tamaño, es la concentración de medicamento que vamos a usar, y cada uno de los medicamentos viene en diferentes concentraciones. Entonces dependerá mucho. Inclusive actualmente cuando se fabrica la espuma, porque lleva un método de fabricación de una mezcla de aire y el medicamento, ya actualmente se está utilizando CO2 porque se ha visto que el aire puede provocar embolizaciones, y estamos hablando de pacientes que han sufrido tromboembolia o trombosis venosa profunda. Entonces no es algo inocuo. Al realizar esto uno debe tener un carrito rojo a la par, porque pueden haber reacciones bastante severas, y se ha demostrado por ultrasonido de que en el momento que uno inyecta, 2-3 segundos después, las burbujas están pasando a través de la aurícula, ¿ya? Y a la circulación. Y en pantalla estamos viendo la flebectomía. Sí, usualmente lo que hacemos son microflebectomías. Ya no hacemos incisiones de 1 centímetro, centímetro y medio. Estamos hablando de incisiones de 3 milímetros que son muy estéticas. A veces no se le tiene ni que dejar puntos en piel. Y no se nota, la verdad queda muy bien. El objetivo es, pues como vemos ahí en esta gráfica y en las posteriores, que el objetivo es enganchar la venita, sacarla en todo su segmento para que podamos desconectarla, ¿no? Porque es un circuito, es una red que está intercomunicada y que debe de quitarse las zonas especialmente que tienen reflujo. La safenectomía, doctor, ¿cuál es la diferencia? Los pacientes se preguntan, muchas ya se lo han realizado, algunos otros dicen, bueno, ya me la realizaron, pero me dicen que necesito otros tratamientos, otros procedimientos. En el caso del cirujano vascular, me gustaría que usted le explicara también a los televidentes. Tenemos un sistema venoso, todos diferentes tamaños, necesidades. Puede ser que en una pierna una paciente tenga un grado más avanzado de insuficiencia venosa y en otra menos. ¿Cómo se hace para decidir qué tratamiento darle a cada paciente? Sabemos que para usted es esto sencillo, de acuerdo a la clasificación así va el tratamiento, pero muchas pacientes dicen, no, lo mío solamente es escleroterapia y ya está, pero necesita otro tipo de tratamientos, y ahí es difícil poder explicar a la paciente que necesita otro tipo de tratamientos cuando ya lleva una enfermedad venosa crónica. De acuerdo. En lo que nos basamos para escoger el tratamiento es los hallazgos en el ultrasonido, definitivamente. El reflujo, si el reflujo es muy severo, si hay más de 0.5 segundos, estamos hablando de algo bastante serio y que va a poner en riesgo en corto tiempo a esa paciente de presentar una úlcera venosa que no se imaginan ustedes el gasto económico que realiza un paciente en el tratamiento para una úlcera venosa, y que después va a requerir además una cirugía para quitar esa zona de reflujo. Es importante, ¿no? ¿Y en el caso de la paciente que estamos viendo en este momento en pantalla? Bueno, esta paciente era la continuación de las microflebectomías que estábamos viendo. Si usted ve, son heridas bastante pequeñas, de 3 milímetros, un piquetito prácticamente, y se sacan así los segmentos completos, ¿verdad? De tal manera que desconectamos todas esos trayectos venosos que producen reflujo. En la siguiente diapositiva creo que tenemos una imagen de una safenectomía.
¿sí? Entonces, lo que hacemos es, definitivamente esto es la cirugía convencional, estándar y antigua, ¿no? Se realiza una incisión a nivel de la ingle y una incisión a nivel del tobillo. Se pasa un instrumento quirúrgico que se conoce como safenotomo y prácticamente se abulsiona, se arranca, en otras palabras, la safena. Y por supuesto, más dolorosa, el tiempo de recuperación es más prolongado, con mayores riesgos, en vista de que son heridas un poco más grandes, pueden haber hematomas, se pueden infectar y la paciente pues, se recupera, como le dije, un poco más lenta. En cuanto al aspecto estético, pues definitivamente que hay otras opciones, ¿no? Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos. A continuación veremos diferentes casos clínicos que nos ha traído el doctor Yasser Rizzo, donde los resultados son espectaculares, resultados científicos, éticos, muy profesionales realizados por el doctor y que definitivamente amerita una evaluación. Usted que está en casa, que tiene varices, me imagino que muchas de las mujeres y señoras que nos están sintonizando necesitan una evaluación urgente. Visiten a un especialista como el doctor Yasser Rizzo, que los resultados usted puede ver en sus pantallas realmente valen la pena. En salud, como decía el doctor, la prevención sobre todo. ¿Cuánto usted se economizará posteriormente en no tener enfermedades relacionadas y esas varices sangrantes y en fin, todo lo que el doctor nos había mencionado? Háblenos de sus casos, doctor, por favor. Bueno, vemos aquí este paciente masculino de 42 años, un paciente que, pues, conductor de bus, ¿no? Y llegó con esta enfermedad venosa bastante importante, si vemos trayectos muy dilatados y bastante tortuosos, y al realizarle la cirugía, pues vemos cómo queda esta pierna funcional, sin dolor. Prácticamente hay una escala que se llama, o una clasificación que se llama BCSS, que nosotros la ponemos en práctica para ver cuándo el paciente o cuánto ha mejorado de los síntomas previos a su procedimiento. Esta es otra paciente de 51 años donde vemos todos esos bultitos que las mujeres no se quieren ver. Y vemos cómo queda utilizando una combinación, ¿no? En este caso se utilizó radiofrecuencia y escleroterapia y vemos que los resultados son, pues, buenísimos. En esta otra paciente, safenectomía más microflebectomías y vemos al cabo de un mes cómo se observa esa pierna. Por supuesto, ahora esos puntos ya ni se observan y la paciente muy cómoda, muy feliz con su procedimiento. Este es otro caballero también que pues, presentaba una dilatación bastante importante de la safena mayor. Se hizo su procedimiento y vemos que prácticamente como que no ha sucedido nada, ¿no? ¿Por qué cambia mucho la calidad de la piel, doctor, al hacer todos estos cambios? Se refiere a... En el área estética, que todas las pacientes, las piernas, aparte de quitar obviamente las varices y toda esa enfermedad venosa, en el caso de las pacientes que hemos visto anteriormente, la piel en sí, la luminosidad, la lozanía y todo lo demás mejora increíblemente. Claro, es por la fisiopatología de la enfermedad venosa. Le comentaba que cuando hay reflujo se fuga sangre, leucocitos y líquido, y entonces esa inflamación hace que se vea diferente. Una vez que se quita eso, la causa principal, entonces la piel vuelve a su forma original. Vemos esta paciente que la operamos, tenía una úlcera de 8 años de evolución. Una vez que quitamos el reflujo, por supuesto, la úlcera sanó, ¿verdad? No sé si podemos pasarla. De esto era lo que yo les quería hablar. Este es un procedimiento innovador que ya lo tenemos acá en Honduras a partir de noviembre del año pasado. Ya hemos realizado alrededor de unos 12 pacientes. Esto lo realizaba en mi centro de formación bastante frecuente. Utilizábamos láser
y esto que se llama radiofrecuencia, es una safenoablación por radiofrecuencia. Normalmente lo que decíamos, metíamos un cable y arrancábamos la vena. Con este no, este es bastante estético. Si ustedes ven abajo en la pierna hay una especie de un introductor, que es ese dispositivo blanco con naranja donde se mete un catéter. Este catéter se mete hasta la unión safenofemoral, eso es en la ingle, y el catéter tiene en la punta 7 centímetros que generan calor a 120 grados Celsius y por tanto lo que hace es que quema la vena por dentro. Ahí vemos una paciente de las tantas que hemos operado, vemos el catéter, vemos la máquina de radiofrecuencia. Posteriormente vamos a observar que estamos haciendo la punción guiada por ultrasonido, por supuesto, y esa es la única incisión que se hizo en esa paciente. Se pasó el catéter de radiofrecuencia y pues lo que va haciendo es quemando la vena en segmentos. ¿Quiénes son candidatas a estas pacientes? Bueno, todas aquellas que tengan incompetencia de la safena y que no sea extremadamente tortuoso, porque el catéter sí es flexible, pero no lo suficiente como para pasar aquellas venas muy grandes. Sin embargo, puede ablacionar venas de diámetro hasta de 1.5 centímetros, que estamos hablando a veces hasta 2 centímetros. Estamos hablando de venas con el tamaño prácticamente de la cava, ¿no? La vena más grande que tenemos en nuestro abdomen. Entonces, muy funcional, muy estético, es prácticamente una cirugía sin incisiones, más que la incisión por donde vemos ahí estamos colocando la guía. Muchas pacientes que se realizan ese tratamiento se preguntan, bueno, y al haberme hecho esta radiofrecuencia, y porque lo necesitaba para mejorar la situación en que me presentaba, ¿por dónde entonces va a obtener la circulación en miembros inferiores mi cuerpo? Ok, yo creo que esa es la pregunta número 3 que me hacen también, Ileana. Y la verdad, no, el sistema venoso superficial únicamente transporta el 20% del flujo venoso. El sistema venoso profundo transporta el 80%. Por supuesto, debemos verificar de que el sistema venoso profundo es competente para poder quitar el superficial. Seguimos viendo más casos clínicos relacionados con lo que realiza el doctor Yasser Rizo. Sí, ahí está esta paciente que le comentaba, ese es el catéter de radiofrecuencia, ahí lo estamos introduciendo y estamos ablacionando pues todo el trayecto de la safena. A nivel mundial tiene una efectividad de que el 95% de las pacientes que se sometan a este procedimiento van a tener cerrada su safena en ese lapso de tiempo. La verdad mejora muchísimo y pues estéticamente se sienten muy felices. Una nueva pausa comercial nos espera, no nos cambie. Llegando al final de Avances en Salud, gracias por su fiel sintonía y también le agradecemos al doctor Yasser Rizo, un excelente cirujano vascular, endovascular y angiólogo. Los números de contacto del doctor Rizo están en sus pantallas. Él labora en el Hospital y Clínicas Viera, así como también en otro hospital, doctor, si no me equivoco, el San Jorge. El San Jorge por llamado algunas veces asisto, otras veces otra de las clínicas a las cuales yo voy a ver muchos pacientes es en Medicasa y el hospital Viera, pero la verdad abierto a donde se ocupen los servicios y con la idea siempre de ayudar al paciente a donde me llamen, no hay ningún problema. Doctor, ¿qué le recomienda a toda la población, especialmente a las personas que padecen de insuficiencia venosa o de enfermedad vascular, que quieren hacer un cambio, pero que me haga un tratamiento, que me haga una escleroterapia, que me tome un tratamiento vía oral, pero no mejoro, que uso las varices, que las medidas de compresión elástica, en fin, usted ya sabe todo esto mejor que yo y que sabemos que siempre hay una respuesta y otras personas que por supuesto solamente tienen los síntomas, pero no buscan asistencia médica. Sí, bueno, hay que tomar en consideración también la parte económica,
No, hay mucha gente pues que no tiene la facilidad de recursos y por tanto pues no puede atenderse de forma adecuada, pero sí el cambio del estilo de vida creo que es uno de los puntos importantes a tratar. Ahora bien, el uso de las medias de compresión, si usted sabe que trabaja todo el día, digamos, en una panadería, está sometido al calor, está de pie más de 12 horas, usted debe de cuidarse sus piernas, por tanto debe tomar esas medidas preventivas. Ponerse sus medias nunca está de más, así como muchos otros oficios. Mucha gente que va a trabajar al campo también por falta de recursos y por a veces desconocimiento, no se cuida, pero sí. Muchísimas gracias, doctor. Le esperamos en una próxima ocasión y a ustedes en sus hogares les invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.